Imagina que arriesgas tu vida luchando por un país. Aprendes su idioma, trabajas para salir adelante. Pero unos años después, ese mismo país decide que ya no eres digno de vivir en él. No es una película. Es la historia de Bayume Muhammad Hussein, un soldado africano de Tanzania que terminó muriendo en un campo de concentración nazi. ¿Y cómo ocurrió algo así? ¡Mi gente! Estamos en Japón, gente con cojones. Yo soy Mr. Ken y en este canal desmontamos mitos usando la historia, la ciencia y datos reales. Y hoy vamos a desmontar uno de los mitos menos conocidos sobre la Alemania nazi. Porque mucha gente cree que en la Alemania nazi no había gente negra. Y otros piensan que fueron expulsados inmediatamente el primer día, ¿no? Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja. Pero la historia de Bayume Muhammad Hussein es una de las más impactantes. Cuando pensamos en la Alemania nazi, solemos imaginar una sociedad completamente blanca. Incluso es común escuchar los negros no vivían en Alemania, o que Hitler los expulsó a todos desde el principio. Pero ninguna de esas afirmaciones explica realmente lo que ocurrió, porque habían personas negras viviendo en esa Alemania desde antes de que Hitler llegara, y algunas incluso habían nacido allí. Otras provenían de las colonias como Tanzania, y algunas incluso sirvieron a ese imperio durante la Primera Guerra Mundial. Bayume Muhammad Hussein nació en 1904 en Dar es Salaam, en la actual Tanzania. Formaba parte del África Oriental, una colonia del Imperio Alemán. Y es que a finales del siglo XIX, Alemania había construido un imperio colonial enorme. Y para defender ese imperio, creó unas tropas llamadas Askaris. Eran soldados africanos entrenados por oficiales alemanes y considerados de entre los mejores de toda África. Y cuando estalló la Primera Guerra Mundial, el conflicto también llegó al continente africano. Las tropas alemanas, dirigidas por el general Paul von Lidl-Vorbeck, tuvieron que enfrentarse a británicos, belgas y portugueses. Y fue cuando ocurrió una de las hazañas más increíbles de los Askari, incluso alguna de las hazañas más sorprendentes de toda la guerra. En noviembre de 1914, el Imperio Británico desembarcó cerca de 8.000 soldados en el puerto de Tanga, en la actual Tanzania. Y los británicos pensaban que conquistar la colonia alemana sería cuestión de horas. Todo indicaba que iban a ser derrotados los alemanes. Pero ocurrió lo contrario. Los askaris conocían perfectamente el terreno. Esperaron ocultos entre la vegetación y cuando las tropas alemanas empezaron a avanzar, abrieron fuego desde distintos puntos. Luego el ataque británico empezó a desmoronarse. Los oficiales británicos perdieron el control. Y para colmo, un enorme enjambre de abejas africanas atacó parte de los soldados, aumentando todavía más el caos. Aunque esta historia se ha exagerado con los años, sí está documentado que las abejas contribuyeron a la confusión durante la batalla. Los británicos terminaron huyendo hacia sus barcos. Aquella victoria permitió a Alemania seguir luchando durante años. Muchos historiadores consideran la batalla de Tanga una de las derrotas más humillantes sufridas por el Imperio Británico. Bueno, el Imperio Británico también tiene muchas, Luego con los zulúes. Y justamente en ese ejército dentro de los askaris estaba Bayume Muhammad Hussein. Había luchado por Alemania, ayudó a defender sus colonias. Nadie podía imaginar que apenas unas décadas después, ese mismo país terminaría persiguiendo. Porque tras la derrota alemana, el imperio perdió todas sus colonias. Muchos antiguos askaris quedaron abandonados y sin futuro. Y Bayume decidió viajar a Alemania, en busca de una vida mejor. Llegó a Berlín durante los años 20. Aprendió alemán. Hallo, wie geht's? Se casó, tuvo hijos y estuvo trabajando como camarero. Y también aparecía como figurante en varias películas alemanas. Y durante mucho tiempo parecía haber encontrado su lugar. Pero como siempre todo cambió en 1933. Why are you gay? Ese año Hitler llegó al poder. Las leyes raciales comenzaron a cambiar el país. Y las oportunidades de trabajo desaparecieron. La vigilancia policial aumentó. Y su matrimonio empezó a ser observado con sospecha. Finalmente lo capturaron. Fue acusado de deshonra racial. Y en el 1941 fue arrestado por la Gestapo. Fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen y allí fue obligado a realizar trabajos forzados, donde murió en noviembre del 1944. Tenía apenas 40 años. Y es que la historia de Bayume no fue un caso aislado. Se calcula más o menos que antes del ascenso nazi habían entre 20 y 25.000 personas negras viviendo en esa Alemania. Aunque claro, la cifra varía dependiendo de la fuente, claro. Muchos eran marineros, otros habían llegado de antiguas colonias, algunos eran estudiantes, artistas o trabajadores. También habían hijos de soldados africanos, que habían servido en el ejército francés durante la ocupación de Renania, tras la Primera Guerra Mundial. Esos a los que la propaganda nazi llamaba a los bastardos de Renania. Y es que las personas negras no fueron objeto de un plan de exterminio sistemático como el pueblo judío. Sin embargo, sí que sufrieron de discriminación legal, pérdida de empleo, vigilancia, esterilización y encarcelamiento, y en algunos casos deportaciones a los campos de concentración. Durante décadas estas historias quedaron prácticamente olvidadas. Entonces, ¿es cierto que habían personas negras en la Alemania nazi?
Sí, miles vivían allí. Algunas habían nacido en Alemania, otras se habían mezclado, y otros habían servido al imperio durante la Primera Guerra Mundial. Y aunque su persecución fue distinta a la sufrida por el pueblo judío, también fueron víctimas de las políticas raciales del régimen. Bayoumi Muhammad Hussein representa uno de los casos mejor documentados, y su historia resume una de las mayores ironías del siglo XX. Primero arriesga su vida defendiendo a Alemania, y años después Alemania decidió que él no merecía vivir en ella. Y es que la historia rara vez es tan simple como nos creemos. Cuando hablamos de nazismo, solemos imaginar una realidad uniforme. Pero la Alemania de aquella época también estaba formada por personas procedentes de otros continentes. La historia de Bayoumi Muhammad Hussein nos recuerda que los prejuicios pueden destruir incluso la vida de quienes un día sirvieron con lealtad al mismo país que terminó persiguiéndolos. Yo soy Mr. Kennen y nos vemos en el próximo mito.